tiempito. Se perdieron los de San Lorenzo y eso que nos ganan siempre. Es que no siempre uno acata sus deseos. ¿Qué pregunta uno si quiere saber los deseos? ¿Qué serían los deseos de los malvinenses? ¿Quieren ser argentinos? ¿Quieren ser ingleses? ¿Quieren ser independientes? ¿Quieren? ¿Qué desean? Si es- ¿Quieren ser Y ahora ingleses? quieren ser británicos, profe, porque Y esa ellos gente Exacto. fue tienen una llevada por los obsesión, británicos. profe. Por eso es que justamente diplomáticamente se discutió si poníamos la palabra deseos o poníamos la palabra intereses. Deseos no. Podría decirle una grosería que estoy a punto de decirle. Jamás en la vida no decía una grosería. Deseo. Intereses sí. ¿Qué quiere decir? No le vamos a preguntar a los Kelper qué quieren ser ustedes, muchachos. Inglés, no. Vamos a resolver entre el gobierno argentino y el gobierno inglés de quién son las islas. Pero vamos a respetar sus intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que no Profe, podemos poner... Sí, disculpe, le puedo sí. interrumpir. ¿Puede ser que no tenían derecho de decidir sobre su soberanía? Y exactamente lo que le estoy diciendo. Los Kelper no pueden participar porque no hay que atender a los deseos de los Kelper. Si quieren ustedes la resolución, o sea, de nuevo, ¿quién dicta la resolución? La Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Quién es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Todos los estados del mundo. ¿Qué dicen todos los estados del mundo? Me importa un pito los deseos de los Kelper. Acá la cuestión la tienen que resolver el gobierno argentino y el gobierno inglés. Ahora, no pueden afectar los intereses de los habitantes. ¿Qué es esto? No nos podemos poner de acuerdo, como se pusieron de acuerdo Inglaterra y Mauricio, en echar los habitantes de la isla de Chagos y llevarlos a otro lado, 2000 tipos. Vean qué pasó. No podemos ponernos de acuerdo, Argentina y el Reino Unido, en decir, bueno, vamos a poner ahí una base militar conjunta, que ahora en una de esas se le puede ocurrir eso a Milei, hacer una base con los ingleses, eso sí podría ser, y tiramos todos los Kelper al mar. No, eso no podemos hacer. El que se quede con las islas, si alguna vez se negocia, si llegamos a ese punto, tiene que respetar la propiedad que tiene cada habitante de la isla, si tiene una casa, si tiene un kiosco, si tiene, qué tiene, y respetar esos intereses. O sea, una cuestión objetiva, Y no si se, los deseos. y si se apropia, tienen que indemnizarle, digamos. Sí, pues, si queremos quedarnos, pues vamos a suponer que quieran ahí hacer una base extraterrestre, o para ir a la Luna, a la Antártida, no sé dónde, habrá que indemnizar a todos los habitantes, pagarle lo que corresponde, no echarlo a las patadas. Eso es lo que quiere decir la resolución cuando habla de, porque esto se discutió justamente en todas las comisiones y se discutió en la Asamblea. Y por eso es tan importante y fue un triunfo diplomático argentino y fue tan reconocida internacionalmente la tarea que hizo el doctor José María Ayuda, porque logró, frente a la tradicional super diplomacia inglesa, esta redacción de esa resolución, por eso es tan importante la resolución 2065, ¿verdad? Por eso es tan importante, porque permite que lo que Inglaterra no acepta, pero lo que hay que hacer, según toda la comunidad internacional, es que Argentina e Inglaterra negocien la soberanía. Inglaterra se niega a eso. Nosotros no queremos negociar la soberanía. Hay un problema de soberanía
No de autodeterminación. No, pues, ¿por qué no hay de autodeterminación? Y eso lo explica Ruda en su alegato y lo explicamos también, creo que con los dos grupos cuando hablamos de la 1514. La 1514, si se acuerdan, es la resolución, es pregunta de examen también, tienen que aprenderla de memoria, resolución del año 1960, para poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo, reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que todos los pueblos determinen libremente su condición social, política y económica. Pero el punto 6 de esa resolución dice, ¿qué cosa? Nada de lo dicho anteriormente puede aplicarse cuando la situación proviene de un quebrantamiento de la unidad nacional o de la integridad territorial de un Estado. O sea, si hay que hacerle la consulta a los pueblos que habitan un territorio, cuando esos pueblos son la víctima, las víctimas del colonialismo, cuando son el pueblo originario, el que estaba en el territorio, vino el conquistador, vino el colonizador, Como que ocupó ese lo somete. territorio, lo dominó, lo explotó, lo masacró a ese pueblo, lo hizo esclavo, como pasó con todos los pueblos africanos y como pasó con los pueblos americanos. Y si no, me imagino que estudiaron en historia, la mita, la encomienda, el yanaconazgo, todas las formas. Y ni hablar de lo que hicieron los ingleses y los franceses en América del Norte, y los norteamericanos ya independientes con las tribus que habitaban lo que hoy son todo el centro y el oeste de Estados Unidos, para los que viven enamorados de Estados Unidos, masacraron a más de 30, 40 millones de personas en el siglo XIX, no ahora. Vayan a preguntarle a los Sioux, a los Cherokee, a los Apaches, a los Cheyennes, qué le hicieron los rubios blancos anglosajones que vinieron a ocupar todo ese territorio. Los pueblos que tienen derecho a la libre determinación son los pueblos que sufrieron el colonialismo, que sufrieron la dominación de la potencia colonial. Los kelpers no son eso. Son usurpadores. Los kelpers son los habitantes que la potencia que usurpó por la fuerza, destruyendo las instalaciones que había y expulsando a la población que había, instaló allí para seguir dominando ese territorio. Es una población trasplantada por la misma potencia colonial. Entonces, esa población no tiene derecho a la autodeterminación, no tiene derecho a decidir ella su destino político. Es una población implantada. Eso es lo que sintetiza justamente la resolución 2065 cuando dice que no hay que acceder a los deseos, sino a los intereses de los habitantes. Hay que respetar lo que tienen, pero no su voluntad política. Por eso pueden hacer 10.000 referéndums los ingleses en las islas y no tienen internacionalmente ningún valor jurídico. ¿Se entiende? Entonces, todo esto vino a cuento de que, según algunos de los alumnos de en las extensiones no dimos esto. Yo creo que una tarde, un lunes de tarde, hablamos largamente de esto. Profe, ¿esto también se relaciona con la conquista del desierto de Julio Argentino Roca? Sí, pero no. Lo de Roca es más parecido a lo que hicieron los yanquis con los nativos de América del Norte. Roca extendió por la fuerza La frontera del desierto.
la Y frontera claro, argentina. ocupó los territorios que estaban ocupados por nativos, Sí, ahí nace con, la línea de Fortines. con la excusa para nosotros, yo lo reivindico a Roca, me peleo con todos mis compañeros políticos por ahí, algunos que hablan al cohete y no estudian bien la historia. Humanamente, si quieren ustedes, Roca es un criminal. Mató un montón de indios, esclavizó a otros indios. Para lo que hoy es la República Argentina, es un constructor del Estado Nacional Argentino. ¿Por qué? Porque, muy sintéticamente, esto para discutirlo horas, toda la Patagonia, a uno y otro lado de la cordillera, obviamente estaba, aun cuando la Argentina y Chile ya se habían declarado independientes, no ocupaban, no ocupaban efectivamente ese territorio. O Por sea, eso, por eso, por eso hablamos con respecto a Malvinas del Uti Possidetis Iuris de 1810. ¿Qué quiere decir esto? Que Esto como lo el vimos territorio, cuando hablamos de la doctrina Monroe, porque pese a que se le critica a la doctrina Monroe, que fue una doctrina imperial, por supuesto, para los estados de Sudamérica no sirvió, porque nosotros nos independizamos. ¿Qué dijimos? Heredamos todo lo que por derecho, por eso es uti possidetis iuris, lo que ya dieron reales o no. Esto ya conversamos también con el curso de sede central, ya dimos este puntito. No, no dimos. yo estoy ¿Qué no? cursando. ¿Qué no? y hablamos de que en los territorios que pertenecían al rey de España en el momento de 1810 pasaban a ser parte de lo que iba a ser el territorio argentino, Lo que por derecho le por correspondía a derecho. España. ¿Sí? Exactamente, sí, profe. Aunque, esto no se escribe, aunque no lo estuviéramos ocupando efectivamente. Porque para adquirir la soberanía en el derecho internacional se requería la ocupación efectiva de un territorio. Que eso es lo que Todo el después... continente americano, en nuestro argumento, todo el continente americano, sudamericano, era de España y de Portugal. Los ingleses y los franceses no tenían nada que hacer aquí. Y esto es reconocido por varios tratados, después de varias disputas y varias guerras, Inglaterra y Francia retrocedieron en sus ambiciones y reconocieron que el continente americano, sudamericano, era español. Punto. Nosotros nos declaramos herederos de España, todo lo que nos independizamos en América del Sur. Firmamos los tratados, esto es obra de un señor que se llamaba Bernardo de Monteagudo, que fue secretario primero fue uno de los líderes próceres de la Revolución de Mayo, escribió justamente un ensayo sobre la necesidad de una confederación de estados americanos, primero que lo hizo, antes que Alberti incluso, y puso en los tratados que fuimos firmando entre Perú y Chile, Perú y Colombia, Colombia, la única que no quiso firmar fue la Gobernación de Buenos Aires, de las Provincias Unidas, pero todos los otros firmamos tratados que decían que todos los límites de nuestros territorios los íbamos a resolver en base a los límites que teníamos cuando nos independizamos en 1810. O sea, el límite entre Argentina y Chile iba a ser el límite que fijó España entre el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile. ¿Sí? Aunque ni Buenos Aires ni Santiago tuvieran ocupado toda la Patagonia.
Profesor, sí o sí los territorios tenían que ser, ¿cómo le puedo decir?, explorados para, o sea, No, tenían tenía que, que ser explorado y ocupado efectivamente. Usted tenía que ir, descubrir, ocupar, quedarse ahí y decir, aquí estoy yo, fundé una ciudad, exploto estas minas, este es mi territorio, yo lo estoy ocupando efectivamente. No era que lo Pero dibujaba en un mapa nomás y seguía viaje. todo a nombre de un país Todo a determinado que le nombre de otorgaba el poder. Su Majestad Católica, Su Majestad Británica, Su Majestad el Rey de Francia. Bueno, pero entonces, cuando nos independizamos, no ocupábamos efectivamente la Patagonia. En cambio, sí ocupábamos efectivamente las Islas Malvinas. Fíjese que a las Islas Malvinas sí las ocupábamos. Pero Roca lo que hizo, porque toda esta conversación salió de Roca, es conquistar toda esa tierra expulsando o matando, en algunos casos, en algunos otros casos asimilando a la población nativa, pero imponiendo desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego el dominio del Estado argentino, de la Confederación Argentina, el dominio efectivo. Ahora sí estábamos ocupando ese territorio. De hecho, si ustedes investigan, hubo un intento de colonización de un loco francés que durante un tiempo creó la República de la Patagonia. Después lo echaron, pero eso estaba tan deshabitado que era posible que alguna potencia europea colonizara, se declarara nuevo soberano de un territorio desocupado. Por eso es tan importante la doctrina Monroe. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tres principios de la doctrina Monroe? Esto ya dimos también, a la siesta también dimos el otro día esto. O sea que ponen su nombre acá en la pantalla y se van a la siesta, a dormir la siesta. Ahora deben estar preparando un asadito. Era la no colonización futura de los estados europeos en América, una. Eso, ese es el tercer punto. Es más importante. Monroe le dice en 1823, Estados Unidos, no, 1823, ¿eh? Recién nos estábamos independizando. Todavía no lo habíamos derrotado definitivamente a los españoles. Y Monroe dice, para frenar a la Santa Alianza, Estados Unidos no va a admitir la intervención europea en asuntos americanos y la colonización futura de estados europeos en el continente americano. pero no se metían en los asuntos de otro continente. Y dijo que no se iba a meter también en los asuntos europeos, pero lo que a nosotros nos importa es la doctrina Monroe, que mucha gente rescata de la doctrina Monroe, y está bien, es correcto eso, es que ese punto que dice que Estados Unidos no iba a admitir que estados europeos establezcan nuevas colonias en territorio americano, bien pudo impedir justamente que vengan ingleses o franceses y se instalen en la Patagonia. Como se instalaron en Malvinas en 1833, y en lugar de instalarse en Malvinas, o además de instalarse en Malvinas, en 1833 a Francia o a Inglaterra, se le ocurría no darle bolilla a la doctrina Monroe, pelearse con Estados Unidos, ya no era conveniente, y asentarse en la Patagonia, en una de esas teníamos otra colonia inglesa en la Patagonia. Bien Profe, pudo haber ocurrido. pero Estados Unidos fue en contra de esa propia doctrina porque él tenía que promover y Estados Unidos bombardeó a la Malvinas para que después No, entren. bueno, esa es otra cosa. Estados Unidos acepta, si leen, por eso hay que estudiar el tema Malvinas, tendríamos que dar 10 clases más o menos sobre Malvinas, pero hasta pueden leer si les interesa, hasta en Wikipedia está, no hay necesidad de leer muchos libros, las discusiones que hubo en Buenos Aires entre el cónsul inglés y el cónsul de Estados Unidos y el gobierno de las Provincias Unidas acerca de el incidente que originó
el acto de fuerza de los norteamericanos. ¿Por qué se meten los norteamericanos en el conflicto? Pues la Cuando retención del barco pesquero que había pedido las Provincias autorización. Unidas, el Ujú, que gobierno de se las le había negado. Provincias Unidas designa gobernador civil y militar a Luis Bernet, Bernet se va, toma posesión de las islas en nombre del gobierno de las Provincias Unidas y hace efectiva la prohibición de pesca y de caza de ballenas. Y termina capturando 3 naves norteamericanas, que las lleva a Buenos Aires a realizarle un juicio de presa. Eso hace que intervenga justamente el cónsul inglés en el Río de la Plata, un pesado, y con el cónsul hay todo un intercambio de notas, si estaríamos hasta las 12 de la noche, hasta las 3 de la mañana, donde se intercambian notas entre el cónsul inglés y el cónsul americano, y el cónsul americano le da aparentemente la orden a una nave americana que intervenga en Malvinas. El capitán Slacum con la Shackleton interviene en Malvinas, bombardea Puerto Soledad, destruye las instalaciones de Puerto Soledad. Eso lo hace en diciembre de 1831. Y los ingleses vienen y ocupan, aprovechando que estaba todo roto, destruido y semi deshabitado, aunque seguían varios de los pobladores argentinos ahí. Eso hay que estudiar la historia, el Gaucho Rivero, todo eso. Los ingleses ocupan prácticamente sin disparar un tiro, el 3 de enero de 1833, 13 meses después del ataque de Estados Unidos. Por eso es que se dice que Estados Unidos facilitó la ocupación inglesa. ¿Se entiende? Bueno, todo esto tienen que saber de Malvinas, pero fundamentalmente pregunta de examen es la resolución 2065. Y saltamos de acá para terminar derecho del mar. Nos faltaba plataforma continental que estábamos dando, y después de la plataforma continental de todos los estados viene la zona. ¿Qué es la zona? La zona son los fondos marinos oceánicos que están fuera de toda jurisdicción nacional. ¿Sí? No pertenecen, son patrimonio común de la humanidad. Así dice el, eh, el texto de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Entonces, ahí justamente, ¿por qué es importante que sean patrimonio común de la humanidad? Porque hasta que fueron declaradas patrimonio común de la humanidad por la Convención de 1982, ¿de quién eran esos territorios? Todo, la inmensa cantidad, millones, miles de millones de kilómetros cuadrados que son los fondos marinos, de nadie. O sea que cualquier estado que hubiera tenido la tecnología necesaria hubiera podido instalar una sociedad en el fondo del mar, una ciudad submarina, y decir, bueno, todo el fondo del mar este es mío. Bueno, para impedir eso, justamente, los que negociaron la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar declararon en los fondos marinos oceánicos, que se llama la zona, así se llama en la Convención, patrimonio común de la humanidad y administrada por la autoridad de la zona. Y no puede ser susceptible de apropiación por ningún estado del mundo. O sea que por más que vaya Estados Unidos, China, Rusia, no sé quién tenga la tecnología necesaria, suficiente para instalar una ciudad submarina, para establecer instalaciones científicas y decir, yo estoy ocupando esto, no vale, porque ya ha sido declarado patrimonio común de la humanidad. ¿Se entiende? Pero eso Por no, eso Estados Unidos, por la discusión esta sobre
el régimen jurídico de la zona, Estados Unidos no firmó la Carta de Jamaica. Pese a que le Eso, convienen un montón de cosas, porque Estados Unidos tiene una plataforma continental espectacular, igual que nosotros, pero esto de la zona marina, de los fondos marinos, ellos están en desacuerdo. entonces, pero eso no quita que pueden ir e instalar una plataforma ahí, digamos. No, pueden instalar pidiéndole permiso a la autoridad de los fondos marinos oceánicos. De otra forma, no pueden. ¿El Y es, terreno vieron reales ya o no? yo estoy cursando eso. ¿Estudiaste condominio? Sí, sí. Y bueno, ¿qué es el condominio? Y sería el dominio compartido entre, Compartido, pero ¿cómo? ¿Qué nota particular tiene un bien sometido a condominio? Es lo mismo que copropiedad, suena No, igual, es un derecho real que tiene varios titulares. sí, pero ¿qué nota particular tiene? Si no le hincharon con eso, reclámenle al profe. En el condominio, las partes comunes son indivisas. Sí, 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 Y sí. entonces, ¿qué quiere decir? Que Todos cada uno somos dueños. dispone, claro, dispone de su parte Yo no indivisa. soy parte, yo no soy como en este edificio, por ejemplo, donde está mi oficina, tiene 10 pisos y 80 oficinas, 8 en cada piso. ¿De qué soy propietario yo? Soy copropietario. ¿Pero de qué soy propietario? De mi unidad funcional. Esta es mía. eso Los es Sí. propiedad pasillos, la horizontal. escalera son comunes. Eso es propiedad horizontal, profe. Sí, pero es un régimen de copropiedad, justamente. En el condominio, todos somos dueños del todo, de una parte indivisa del todo. O sea, no es que la Argentina es dueña de una partecita acá de los fondos marinos frente a Mar del Plata. No, somos dueños de una parte de los fondos marinos acá en la Filipina, en Indonesia, donde se le ocurra. ¿Se entiende?